Silencio eterno. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer el canal. Pueden hacerlo al suscribirse, dejando un comentario, dando un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, donde la niebla parecía nunca disiparse del todo, vivía un hombre llamado Eduardo. Era un hombre solitario, conocido por su habilidad con las manos. Trabajaba como sastre y su destreza con la aguja y el hilo era admirada por todos. Sin embargo, Eduardo tenía un oscuro secreto que nadie conocía. Había una razón por la cual Eduardo evitaba hablar con los demás. Una razón por la cual vivía en el silencio más absoluto. Años atrás había tenido una vida normal, con amigos, una familia y una prometida. Pero todo cambió una noche cuando un extraño visitante llegó a su puerta. El visitante era un hombre alto y delgado, con un rostro que parecía no tener edad. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más inquietaba. Eran profundos y oscuros, como pozos sin fondo. El extraño le ofreció a Eduardo un trato, uno que cambiaría su vida para siempre. Le prometió riqueza y poder más allá de lo que podía imaginar, a cambio de una cosa muy simple: su voz. Eduardo, joven e ingenuo, aceptó sin pensarlo dos veces. Firmó el pacto con el extraño y al instante sintió que su garganta se cerraba, que sus palabras se desvanecían antes de poder salir de su boca. A partir de ese momento, Eduardo quedó mudo. Intentó gritar, hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. Había perdido su voz para siempre. Los días pasaron y aunque Eduardo ganó una gran fortuna, la soledad comenzó a consumirlo. Sin poder hablar, se aisló de todos y su casa, que una vez estuvo llena de vida, se convirtió en un lugar de sombras y ecos. Pronto la riqueza y el poder perdieron todo su significado y Eduardo se dio cuenta del terrible error que había cometido. Desesperado buscó al extraño por todas partes, pero fue en vano. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Los años pasaron y Eduardo cayó en la desesperación más profunda. Su mente comenzó a quebrarse, atormentado por los recuerdos de su voz perdida y las palabras que nunca podría volver a pronunciar. Fue entonces cuando Eduardo tomó la decisión aterradora. Si no podía hablar, si no podía expresar las palabras que tanto deseaba, entonces se aseguraría de que nadie más pudiera verlo intentando. Con sus manos temblorosas agarró una aguja y un hilo negro, el mismo que usaba en su trabajo diario. Se miró en el espejo por última vez, viendo el reflejo de un hombre destruido por su ambición. Sin más demora, comenzó a coser sus labios. Cada puntada era un recordatorio del precio que había pagado, del trato que nunca debió haber hecho. El dolor físico se mezclaba con el sufrimiento de su alma. Pero Eduardo continuó, decidido a sellar para siempre su maldición. Cuando terminó, su boca estaba completamente cerrada. Un
un hilo negro atravesando su carne como un macabro recordatorio de su desesperación. El silencio era absoluto, pero Eduardo encontró una retorcida paz en él. Nadie volvería a verlo intentar hablar. Nadie más sabría de su miseria. Pero el horror de la historia no termina aquí. Esa misma noche Eduardo comenzó a escuchar voces. Eran sus propias palabras, aquellas que nunca había podido decir, ahora regresando para atormentarlo. Las escuchaba en cada rincón de su casa, susurrando desde las paredes, gritando desde las sombras, voces llenas de ira, desesperación y odio que lo perseguían sin cesar. Eduardo intentó huir, pero las voces lo siguieron donde quiera que fuera. No había lugar en el mundo donde pudiera escapar de ellas. Pronto comenzó a ver figuras en la oscuridad, sombras que se movían y se retorcían, burlándose de él. No sabía siquiera si eran reales o fruto de su mente rota, pero el miedo que le provocaban era muy real. Con el tiempo Eduardo dejó de dormir. Sus ojos se hundieron y su cuerpo se volvió frágil, pero por más que intentara resistir, las voces no cesaban. Desesperado trató de arrancar el hilo que sellaba sus labios, pero sus manos temblaban tanto que no pudo hacerlo. Las voces lo consumieron y en su desesperación final, Eduardo se dio cuenta de la terrible verdad. Había sido condenado a vivir en silencio, pero también a escuchar para siempre las palabras que nunca podría decir. Una noche, los vecinos encontraron a Eduardo en su casa, muerto en su silla, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Sus labios aún estaban cosidos y en la habitación se podía sentir un frío antinatural, como si algo oscuro y maligno hubiera estado presente. Nadie pudo explicar lo que sucedió, y los más valientes decían que si te acercabas lo suficiente a la casa de Eduardo, podías escuchar susurros en la noche, palabras perdidas que nunca encontrarían descanso. La casa fue abandonada y con el tiempo el nombre de Eduardo se desvaneció en el olvido, pero las sombras y las voces permanecieron, un recordatorio del precio que se paga por el deseo desmedido de poder, y aquellos que se atrevían a acercarse demasiado juraban que podían ver una figura en la ventana, con los labios cosidos y los ojos llenos de una desesperación que no pertenecía a este mundo. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.